todos y a todas. Antes que nada, bueno, pues desearles, no nos habíamos podido ver desde el año pasado, desearles que todo este año sea lo mejor profesionalmente, personalmente, institucionalmente, para ustedes y para su familia. Y vamos a dar inicio entonces a nuestra primera sesión de este año. El programa que vamos a tener el de hoy tiene que ver con concluir nuestro módulo 2 que teníamos pendiente, el taller de análisis de política social. Vamos a dar este taller, vamos a concluir con eso el módulo 2 y vamos a dar la fecha para la entrega de su segundo trabajo del módulo de política pública y políticas de salud, ¿no? Y vamos en esta misma sesión a iniciar ya nuestro módulo 3, que es el módulo de investigación social en salud. Vamos a tener 3 sesiones intensivas del módulo de investigación social en salud para ya irnos, ¿no? Ya con eso estaremos concluyendo hacia el mes de febrero el tercer módulo, que van a ser, como hemos comentado, módulos como de basamento, ¿no? De basamento muy importante a lo que vamos a ver posteriormente, que tiene que ver con el módulo número 4, que es el tema de la planeación social, planeación estratégica. El módulo 5, que tiene que ver con la intervención social en salud, que podríamos decir es como la primer parte muy panorámica, como si estuvieran otra vez viendo la carrera de trabajo social de una manera muy genérica, muy panorámica, ¿no? Trabajo social contemporáneo, política pública, investigación, planeación e intervención. Ahí daremos ya el paso a los módulos pues centrales de nuestro diplomado, ¿sí? El módulo de administración de servicios de salud, que estos módulos van a ser mayores en tiempo, en horas, porque lógicamente pues, son módulos más amplios, donde veamos el de administración de servicios de salud, fortalecimiento institucional, gerencia social en salud, técnicas e instrumentos del trabajo social en salud, y finalizaremos con las conferencias magistrales, tanto nacionales e internacionales, que vamos a ver ya para el mes de septiembre, ¿no? Entonces un poco quería yo, de repente sabemos, ¿no? Siempre yo les digo a mis alumnos, cuando vamos en el semestre, que hay que, aunque parezca repetitivo, siempre ver cuál es la ruta que vamos a desarrollar, dónde vamos, qué llevamos y qué nos falta, siempre, ¿no? Entonces yo les voy a pedir siempre que se ubiquen, por eso quise hacer ahorita esta exposición, ¿no? Vamos a concluyendo el segundo módulo y entrar al tercer módulo. Del segundo módulo, que decíamos tiene que ver con el tema de las políticas públicas, vamos a tratar de hacer un pequeño recordatorio de todo lo que se vio y específicamente vamos a ver el taller de análisis de política pública. Ustedes para este módulo van a hacer un análisis de la política pública, en este caso específica de salud, que ustedes consideren, para poder tener una aproximación a este enfoque de política pública. Adelante. Adelante. También vamos a tratar de hacer como una reconstrucción muy rápida, ¿no? De lo que hemos visto desde el primer módulo, adelante, con el trabajo social contemporáneo, ¿no? Esta noción de la centralidad de lo social que va a implicar la articulación de las diferentes dimensiones, siempre pensando en los sujetos sociales. Pensar las necesidades y los problemas sociales contemporáneos más complejos. Pensar a los sujetos sociales más complejos. Y pensar a las instituciones sociales en crisis, y por eso los mayores requerimientos en estos momentos implican dar capacidad de respuesta, de soluciones novedosas, estratégicas, estructurales a esos problemas sociales, de esos sujetos sociales que se construyen desde la visión
de las instituciones. Por eso es muy importante, hemos comentado aquí, cómo el enfoque del diplomado es un enfoque donde se tienen que formar profesionales en la centralidad de lo social, es decir, tener una visión amplia, pero también específica, en este caso, una visión amplia del trabajo social en general, pero una visión específica del campo concreto, que es el campo de la salud, ¿verdad? Por eso la centralidad de lo social convierte al trabajo social en una profesión estratégica y prioritaria. Y ese trabajo social contemporáneo es en el que nos toca, ¿no? El que nos toca conocer, el que nos toca vivir, pero también transformar y proyectar. No estamos fuera del trabajo social contemporáneo, estamos dentro del trabajo social. Ustedes son profesionales y colegas que desde sus espacios institucionales van a buscar generar estos procesos de transformación, de capacidad de respuesta, ¿no? Específica, muy concreta. Ya vamos a empezar con el tema de la política pública. El primer módulo fue pues, un módulo más genérico de esto, donde ustedes hicieron su aproximación propia. Claro, pueden retomar autores, pueden decir, pero para mí esto es trabajo social, esto implica, es una elaboración propia. Vamos a ver, adelante, que dentro de los pilares profesionales de este trabajo social contemporáneo, y que es algo que hemos venido diciendo, ¿verdad? Se estructura esta primer parte más general del diplomado. 5 grandes pilares profesionales. El primero, el pilar del ciclo de vida del trabajo social, donde estaremos vinculados a procesos de investigación social, que es lo que vamos a ver en el módulo 3, de diagnóstico, que vamos a ver en el módulo 3, de planeación, que vamos a ver en el módulo 4, de gestión, intervención, evaluación y sistematización, que lo veremos de manera transversal. Pero ese es un primer gran eje, muy importante, que es importante que lo tengamos como un chip aquí, porque vamos a ver desde dónde miraremos la administración, el fortalecimiento y la gerencia social, ¿verdad? El segundo eje fundamental es el eje de la administración, del fortalecimiento de servicios, de beneficios, de atención social, de instituciones. Podríamos decir que el diplomado pues, se va a centrar mucho en este segundo eje, ¿verdad? El de administración y fortalecimiento de servicios de salud, de instituciones de salud, de atención social o de beneficios de salud. El tercer eje, que es un eje muy importante, lo veremos cuando estemos vinculados al módulo de intervención social, que es el módulo y el eje del trabajo que se hace con las personas, con los sujetos, ¿verdad? De educación social, de participación social, de organización social, de empoderamiento social. Un módulo que vamos a ver muy amplio, porque también es importante ver la administración en el marco de la relación con los sujetos, ¿verdad? Porque hay modelos de administración pues, que simplemente no toman en cuenta a los sujetos. Modelos de administración muy cuestionados, pero que todavía son dominantes, aunque en el discurso se diga ahora que se tome mucho a los derechohabientes, a los sujetos, a los usuarios, como ahora se denomina. Y luego el pilar de las políticas sociales, que es el módulo que vamos a concluir, y el módulo de la gerencia social, que también va a ser importante. Cómo incidir a la política, cómo analizar la política, cómo operar la política, y además cómo dirigir las políticas, ¿no? La gerencia social, cómo se dirigen las políticas públicas. Y luego, una vez ya ubicados en este módulo, pues vimos el tema de la política pública, ¿verdad? Como un gran paraguas importante para el trabajo social. Platicaba yo el viernes con un compañero que no es trabajador social, pero que está muy vinculado al tema de la incidencia, de la formulación de política pública. Y él me decía, ¿quién más profesionales importantes para proponer política pública que los trabajadores sociales que están desde la parte operativa, ¿verdad? Que saben
que tiene una relación con los sujetos, con las realidades, con los programas, con las instituciones. Esta noción de política pública que decíamos es el enfoque que ahora todo trabajador social tiene. Hace 25 años, cuando uno hablaba de política pública, el trabajo social decía, no, es que pues eso es otra cosa, ¿verdad? Es como ahora el trabajo social contemporáneo sabe que el enfoque de política pública es fundamental. Y hemos comentado mucho este enfoque de ver a las políticas primero como el ejercicio, conquista del poder y de las instituciones y de los espacios de poder como el Estado, como los diferentes componentes, y además las políticas como cursos de acción, como lineamientos, como acciones, como directrices que van a cumplir ciertos objetivos, ¿verdad? Entonces fíjense, esta primer categoría que es de las políticas, pues ya tiene dos grandes vertientes, ¿verdad? Todo lo que implica el poder, el ejercicio del poder, el análisis del poder y todo lo que implica ver a las políticas como cursos de acción, como directrices que nos van a permitir cumplir objetivos. Cuando hablamos de lo público, adelante, estamos hablando de esa intersección que se hace entre las diferentes esferas que existen en la sociedad. A mí se pensaba hace 30 años, lo público es el Estado. No. Incorpora al Estado, incorpora a los gobiernos, incorpora lo privado incluso, incorpora lo sociocivil, lo microsocial, pero lo público es esa intersección que se genera entre todos estos espacios, ¿verdad? Un parque público no necesariamente es del Estado o de los gobiernos. Puede haber un parque de un gobierno, ¿verdad? Pero cuando se habla de un espacio público, es el espacio que se genera en intersección. Normalmente el Estado, los gobiernos, norman, orientan, legalizan un espacio público, pero no necesariamente es de ellos. Un espacio público no necesariamente, sino que es esa intersección, ese cruzamiento que tiene como objetivo y misión la comunidad, la ciudadanía, siendo primero y último de la cuestión pública. Por eso es muy importante, ¿verdad?, que hablemos de lo público. Antes se pensaba, lo público es gobierno, lo público es Estado. No, involucran a estas dos esferas, pero la rebasan. Adelante. Y entonces las políticas públicas, pues ¿qué van a hacer? Esos puentes de la comunicación que va a tener el Estado con la sociedad. Toda sociedad moderna tiene política pública. Por acción u omisión, tiene política pública. Tiene políticas públicas. Que van a ser esos cursos, fíjense, de decisión y de actuación legalizados e institucionales por el Estado, pero complementados por aportes de otros actores sociales, ¿verdad? Entonces imaginemos las políticas de salud, ¿no? Porque vamos a imaginar el análisis que vamos a empezar a hacer. Pues claro, la legitima y la legaliza el Estado y los gobiernos, sus componentes, ¿verdad? El componente legislativo, el componente judicial, incluso los componentes autónomos. Pero no solamente es producto de ellos, ¿verdad? Pues díganme si en una política de salud el actor privado pues no participa, pues hay un sistema de salud privado, ¿verdad? Hay otros países donde no existe el sistema de salud privado. Lo privado pues aporta, ¿verdad?, al sistema de política de salud. Pero no solamente eso, pues hay organizaciones de la sociedad civil, movimientos que buscan también incidir, ¿verdad? Ahora que veamos lo de investigación, me gusta mucho este módulo porque pues hay un componente muy importante que son los determinantes sociales en salud, ¿verdad? Pues vamos a ver qué pasa. Normalmente todo esto de los determinantes sociales se ha trabajado desde la sociedad civil o desde la academia. Y ahora
Va a haber hasta una propuesta para modificar la ley de salud, tomando en consideración que la salud se tiene que ver desde una perspectiva de los determinantes sociales, no solamente desde la salud física, ¿verdad? Entonces fíjense cómo también otros actores complementan y la academia complementa, ¿verdad? Y las comunidades complementan cuando hay una política de salud, por ejemplo, en términos de las campañas de vacunación. Pues si no, la comunidad no participa, pues simplemente las campañas pues no serían una política importante, ¿verdad? Dicen por ahí que es de lo que mejor sale en temas de política de salud en México. Vamos a ver. Lo importante es que ustedes vean que la política de salud se construye desde una cantidad de actores importantes. Hay veces que nosotros como colegas pues podemos entrar en muchas esferas, ¿verdad? Muchas de ustedes pues, estarán en la institución de salud, pero además tienen sus propias ideas, participan en organizaciones o son académicas, ¿no? Entonces pueden participar desde diferentes ámbitos. ¿Sí? Muy importante el tema del enfoque de política pública, porque antes, tradicionalmente, lo público era el Estado, lo público era el gobierno. No, son componentes fundamentales de las políticas públicas, pero no son los únicos, ¿verdad? Y estas políticas pues van a ser cursos de decisión. La política pública implica decisiones, también lo vimos entonces, ¿no? Implica visiones. Puede haber políticas de salud diferentes, ¿eh? En términos de salud sexual y reproductiva, se puede proponer el uso de métodos anticonceptivos o la abstinencia, ¿no? ¿Qué significa? Son decisiones diferentes, ¿verdad? Por eso la política, decíamos, tiene que ver también con cuestiones de poder, pues porque son diferentes, ¿verdad? Puede haber diferentes visiones de lo que implica la salud. Estaba yo leyendo ahora unos artículos recientes sobre un movimiento antivacunas a nivel mundial, que es muy grande. No decir a los niños no hay que ponerles vacunas porque es frente a una posición institucional amplia que te dice, pues la vacuna pues, es un instrumento muy importante para evitar una serie de cuestiones. Es un movimiento antivacunas muy fuerte. A sus hijos no les pongan vacunas, mejor algo más natural, tal. Son decisiones, ¿verdad? Son posiciones diferentes. Claro, me estoy yendo al extremo. Normalmente en la política pública, la discusión de política pública implica contradicciones en todo tipo de política, ¿verdad? Ahora que se está dando toda esta política hacia los adultos mayores, o sea, quien dice, no a todos se les tiene que dar su pensión. Y esta posición dice, no, a todos, y aunque tengan otra pensión. Son visiones diferentes, ¿verdad? La visión más focalizada, que es no solo a la gente que está en situación de pobreza, frente a otra que dice, no, aunque no estén en pobreza, ya aportaron a la sociedad, tienen su derecho, ¿no? ¿Qué va a significar? Decisiones y lógicamente actuaciones pues diferentes, ¿verdad? Y finalmente las políticas públicas, eso es algo muy importante, implican lineamientos, implican formulaciones, decisiones, acciones y proyecciones que van a ser estratégicas, explícitas, permanentes, sistemáticas, integradas y lógicamente de una manera teórica consensadas socialmente. Nunca va a haber un consenso al 100%, ¿verdad? Siempre va a haber pues diferencias, pero el consenso social no es unanimidad. El consenso social tiene que ver con visiones mayoritarias en la propia sociedad, ¿verdad? El consenso ni entre nosotros, ahora en un país de 128 millones de habitantes, ¿no? ¿Sale? Entonces, visión de política pública.
El trabajo social debe de tener esta visión enraizada. Adelante. ¿Por qué? Porque además los campos de las políticas públicas, como lo habíamos comentado, son diferenciados. Para poder estructurarse, analizarse, desarrollarse, se han construido ciertos campos de la política pública, ¿no? El campo económico, coloquialmente conocido como la política económica o las políticas económicas, ¿verdad? Tiene que ver con todos los procesos, orientaciones, decisiones para la generación de mecanismos de producción, distribución y consumo de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de una sociedad, a nivel macro, a nivel meso y a nivel micro, ¿no? La política económica, un gran campo. Ahora pues hay un debate, en este momento vivimos un debate en nuestra sociedad pues muy vinculado a las políticas económicas, ¿verdad? Y hay visiones diferentes, hay posiciones diferentes. Pero lo económico es fundamental dentro de las políticas públicas. Las políticas políticas como gran segundo campo de orientación de la política. Las políticas políticas que tienen que ver fundamentalmente con políticas interiores y con políticas exteriores. Es decir, lineamientos que se construyen en el ámbito de lo público, que tienen que ver hacia adentro de una sociedad para que esa sociedad funcione adecuadamente, exista diálogo, consenso, gobernabilidad, gobernanza, varios conceptos que ahora se manejan. Pero las políticas interiores pues, son fundamentales dentro de la sociedad, ¿no? Hacia adentro, cómo dialogas, cómo construyes. Y también las políticas políticas tienen su marco exterior, ¿verdad? Las decisiones, las acciones, las formulaciones, los lineamientos que te permiten relacionarte con el exterior. Las políticas exteriores, ¿no? Que en estos momentos, en términos de política pública, pues juegan un papel fundamental, ¿verdad? Dicen por ahí, ¿no? Que la mejor política exterior es la política interior, pero la mejor política interior también es la mejor política exterior, ¿no? Que también vivimos cosas, pues, todo lo que se va a ver ahora con Estados Unidos, con China, es política económica, pero es política exterior, ¿verdad? Y luego llegamos pues, a la cereza de nuestro pastel, ¿verdad? En términos de política pública. Las políticas públicas de lo social, que ya hemos insistido, tienen que ver con cómo articulas lo económico, lo político, interior, exterior, lo cultural, lo medioambiental, con lo social, para privilegiar a los sujetos, a las personas, a la gente, elevar su calidad de vida, mejorar su calidad de vida, vinculados a los temas de política, educación, salud, tal, a sectores dirigidos a las políticas hacia las mujeres, las políticas hacia los adultos mayores, las políticas vinculadas a cuestiones socioeconómicas, como las políticas contra la pobreza, entonces todo lo que implica este gran campo que es fundamental. Pero también existen las políticas culturales, ¿verdad? Que van a ser fundamentales, sobre todo en sociedades complejas, diversas, plurales, como las de nosotros, ¿no? No podría decir, bueno, pues sí, hay un rarámuri acá en la sierra de Chihuahua, que está el frío tremendo, frente a un maya de la selva, frente a un mestizo como nosotros, o frente a migrantes de otras minorías. Y uno dice, híjole, ¿y esa diversidad? ¿Cómo se le hace para que haya identidad, articulación? Pues las políticas culturales juegan un papel fundamental para eso, ¿verdad? Por eso la política cultural tiene que ver con política pública también. Normalmente casi estas siempre han sido las más
ninguneadas, ¿no? No, tienen que ver con el marco de la política pública, desde cuestiones de identidad, de cohesión, de integración social. Ha habido historias de los países tan diversos que se matan entre ellos, desaparecen países por esto, ¿no? Por no haber este tipo de políticas culturales que juegan un papel muy importante en todas las sociedades modernas, de relación, de interculturalidad. No sé si les platiqué, pero parece que hicieron ustedes, ¿no? Como ahora la interculturalidad es fundamental en el trabajo social. En zonas indígenas, por ejemplo en Chiapas y en Michoacán, pues las colegas en los hospitales tienen que hablar la lengua y tienen que entender los procesos de relación cultural para poder atender a la gente y para poder entender el contexto, ¿verdad? Por eso la interculturalidad es algo muy importante ahora en el trabajo contemporáneo, sobre todo con las migraciones, son migraciones más complejas, ¿verdad? No solamente las de los vecinos centroamericanos, migraciones de otro tipo, ¿verdad? Y lógicamente las políticas medioambientales, ¿no? Que van a regular esta relación entre los sujetos sociales, el medio ambiente, para aprovecharlo, pero también para defenderlo y protegerlo, preservarlo. Esta idea de sustentabilidad la vamos a ver cuando veamos intervención social, cómo va a ser fundamental para todo el proceso de política pública, ¿verdad? Cómo aprovechas los recursos naturales sin que los pongas en riesgos para las otras generaciones. Y ahora, por ejemplo, los temas que se están viviendo y que vamos a vivir, pues tienen que ver con política pública. Dentro de la política interior y de la política exterior sobresalen otros campos que se han convertido ya casi en campos de política, ¿no? Las políticas de seguridad pública o de seguridad nacional, que en el caso de México así aquí tendríamos que ponerlo, ¿verdad? Como una política que se ha venido construyendo de lo político interior a un tema, pues que es un tema que es una necesidad y un problema social sentido, ¿verdad? La inseguridad pública, la violencia social. Pero bueno, vamos a poner ahí, y le podemos poner el caso de México, seguridad pública, seguridad nacional. Adelante. Y luego, decíamos, los actores de la política. ¿Quiénes construyen la política? Lógico, Estado, gobierno. Y en el caso de México, la sociedad política, pues son muchas veces los que tienen la prioridad por su ubicación en un modelo de sociedad, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, la sociedad política, que son los partidos políticos, las sociedades, pues reciben un financiamiento público. En otros países no necesariamente, ¿no? Pero aquí son entes, ¿no?, considerados públicos, reciben un financiamiento. Pero no solamente es Estado, gobierno y sociedad política. El mercado, los privados, que hemos comentado mucho, también se ha complejizado la visión privada. La visión privada, todos pensamos que son las grandes transnacionales, ¿no? La visión privada también es la pequeña cliniquita del doctor que tiene su ¿cómo se llama?, su consultorio al lado del mercado, ¿verdad? O el dispensario médico que un grupito de colegas médicos tienen, o hospitales y centros de salud privados medianos y los grandes consorcios, ¿verdad? No es lo mismo. Desde el doctor Simi hasta la farmacia que tiene su pequeño consultorio médico ahí de la familia X. Pues no es lo mismo, ¿verdad? El doctor Simi, como si pensaras en Oxxo y en la tiendita de la esquina, pero son entes privados. Entonces, muy importante. Y ahora lo privado tiene dos conceptualizaciones también diferentes, que contemporáneamente es importante tomar en cuenta: la responsabilidad social
que es todo ese conjunto de acciones sociales que hacen grandes empresas y que deducen impuestos y que pueden deducir esos impuestos para dedicarlos a cuestiones sociales, ¿verdad? No es que tengan un excedente de sus recursos, sino es lo que iban a pagar como impuesto, ¿verdad? Cada vez que anota un gol en América y dice, vamos a equipar la escuela tal con computadoras, pues no es un excedente que Televisa da más allá de sus impuestos, sino es eso que va a dar impuesto como lo deduces para hacer cuestiones sociales. Pues ahora todas las empresas pues, tienen sus márgenes de responsabilidad social. Todas las empresas ya tienen sus fundaciones. Carlos Slim empezó hace 30 años, fue pionero de la responsabilidad social con su fundación Telmex, ¿no? Pero ahora todas las fundaciones, todas las empresas tienen su fundación. Todas. Porque es una parte también de lo privado. Vía deducción de impuestos. Pero bueno, se hacen cosas en salud, se hacen cosas. Y luego el otro tema de lo privado, que también es diferente, porque tiene que ver con recursos privados que se dedican a cuestiones sociales, que son las instituciones de asistencia privada. Entonces, una familia que tiene mucho dinero y que puede decir, dedico tanto dinero a ciertas cuestiones sociales, ¿sí? Entonces fíjense, se ha complejizado desde lo privado que conocemos, lo tradicional privado, la responsabilidad social y las instituciones de asistencia privada. Asociaciones tan locas como la Fundación Antonio Hagenbach de La Lama, que los de La Lama, gente muy millonaria, que vinieron de Alemania y que cuando muere el señor le deja su testamento y todo su dinero a sus perros, ¿no? A ver, eso no aplica jurídicamente. Entonces la familia dice, vamos a hacer una fundación que se dedique a la protección de los animales. Ese dinero es una institución de asistencia privada, ¿verdad? No es que ni de los impuestos, es dinero que tenían y que dijeron. Y pasa ahora mucho las IAPs. En el caso de nuestro país empiezan a tener preponderancia importante. Ese es el segundo, decía, lo privado, que también es diverso. Lo privado diverso, que no son las grandes transnacionales solamente, sino el médico que trabaja en la comunidad y que, ¿no? Yo conozco muchos médicos comunitarios, ¿no? Hacen más trabajo hay veces que los propios centros de salud y gobierno. Muy bien. Tercer sector. Todo lo que no es Estado, gobierno, sociedad política y no tiene un fin de lucro, un fin mercantil, sino que tiene objeto social. Las organizaciones sociociviles, ¿no? Que es el tercer sector. Tienes un objeto social y no eres Estado, no eres gobierno y no tienes un fin de lucro. Pero te puedes vincular, ¿verdad? Ahora esta connotación de organizaciones de la sociedad civil, OSCs, hace 30, 40 años la connotación era organizaciones no gubernamentales, ONGs. Ahora se ha transformado porque la sociedad civil ahora puede participar con el gobierno. Las ONGs eran organizaciones que le decían al gobierno, no estás haciendo bien las cosas, no participo contigo, yo estoy aquí. Las OSCs ahora, la mayoría pues, bajan recursos del gobierno, ¿no? Lo microsocial, comunitario, familiar, que va a ser muy importante, sobre todo en temas de salud. Imagínense si la familia, la comunidad no va a ser importante en temas de salud. Los actores internacionales, los actores académicos que ahora empiezan a tener una relevancia importante y otros actores, medios de comunicación, sindicatos, hasta actores paralegales, ¿no? El propio crimen organizado, el narcotráfico, que
también han construido política, Sí. a lo mejor de servicios urbanos, lo que ustedes quieran, pero por eso tienen su base social también. Muy bien, actores, adelante. Ciclo de vida de las políticas, que también hemos visto. Las políticas tienen un ciclo de vida, así como, ¿no?, que implican como por construir la agenda pública, es decir, cómo los temas los ponemos, que se vean importantes, ¿verdad? Por eso se dice, hay que ponerlos en la agenda pública. El ciclo de vida de política, fíjense, tiene un proceso de investigación y de diagnóstico de política pública, de formulación de políticas públicas, de gestión de políticas públicas, de desarrollo de políticas públicas, cómo se implementan, es decir, cómo se echan a andar, cómo se ejecutan, es decir, cómo se desarrollan hasta que concluyen, cómo se administran, cómo se supervisan. Fíjense qué importante. La evaluación de políticas públicas, la sistematización de experiencias de política pública, la comunicación de política pública y el análisis y la reformulación de políticas públicas, ¿verdad?, que nos permiten ver si están dando resultado, ¿no? Ahora, en los momentos que vamos a vivir, pues es un momento como de evaluación de políticas, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con las políticas de salud? Hay todo un planteamiento de crear un sistema único de salud, manteniendo las diferencias de las institucionalidades, el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud Federal, y que sea toda una atención federal, no estatal. Ahí va a haber discusión importante, ¿verdad? Porque así, de esa manera, pues hay una segmentación tremenda. Se busca un sistema universal de salud. Que si yo cotizo al IMSS, al ISSSTE, pero pues el IMSS me puede atender también. Y sobre todo a la gente que no tiene seguridad social, ¿verdad? Entonces se vienen temas bien interesantes de discusión de política de salud. Yo estaba leyendo algo, pues, para también estar aquí en el diplomado, incluso porque va a estar interesante. Se tiene que crear el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Salud. Entonces, interesante, ¿no?, el ciclo de vida. Y luego vamos a pasar adelante a la incidencia en política, ¿verdad? Cómo, evaluando política, podemos incidir, cómo hay un conocimiento teórico y una práctica social, cómo esa práctica y ese conocimiento se sistematiza, se pueden construir propuestas, ya sea para mejorar, para reformular, para transformar o para crear políticas, ¿verdad? Cómo esas propuestas deben de posicionarse, deben de conocerse, dar a conocerse, tener respaldo social, político. Cómo se posicionan frente a los espacios de toma de decisiones. Cómo llevamos nuestras propuestas a un respaldo social, académico, y las llevamos a donde se toman las decisiones. Por eso la incidencia política, pues, es bien importante en el trabajo social. Debemos de dejar miedo a los espacios de poder, donde a veces la gente que está ahí ni siquiera sabe de los temas. Y luego, ese posicionamiento en espacios de toma de decisión, de poder, pues no te van a decir, ay, qué bonita propuesta, mañana la implementamos, ¿verdad? Porque ¿qué decíamos de la política? Es un ejercicio político también. No solo académico, no que hagas cosas muy bonitas, sino que incidas, y la incidencia es también política, es decir, cómo se crean mecanismos de seguimiento para que se pueda crear y se reformule efectivamente la política, ¿no? Por eso decíamos que las políticas públicas tienen que ver con procesos estratégicos de corta, mediana y larga duración. Tú puedes empezar a hacer cosas ahora, a lo mejor en 4 años, en 6 años, y en 8 años o 10 las verás, ¿verdad?
Adelante. Y finalmente, para el enfoque de política pública, considero que el enfoque genérico que ustedes tienen que manejar, ¿no? Decíamos, actores de la política, muy importantes los actores de la política. El ciclo de vida de la política, que es fundamental, y la incidencia en política pública y las dimensiones de las políticas públicas, o en este caso de las políticas sociales, ¿no? Es decir, hablar de las dimensiones de las políticas implican hablar de esos niveles en los que una política se va a transformar para llegar a la concreción de la política, que es la acción. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser esas dimensiones? Entonces, toda política pública tiene una primer dimensión que a veces no es vista, no es tan visible, es más escondidita, pero es la visión, la dimensión que vamos a denominar la visión de la idea o del discurso de la política. Lo que busca la política y en lo que se basa la política teóricamente, conceptualmente, filosóficamente, políticamente, ideológicamente y éticamente. ¿Sí? Hagan de cuenta las grandes ideas y los discursos que van a posicionar una política. Por ejemplo, si nosotros habláramos de política de salud, pues la política normalmente se enmarca ¿en qué? En la definición de la salud, ¿verdad? Como un proceso de bienestar que no solamente es físico, es social, es mental, ahora ya le meten hasta lo cultural y lo ambiental. Eso es salud. Frente a posiciones que dicen, no, la salud solo es lo físico, este es bien físicamente. O la salud tiene que ver con condiciones socioeconómicas importantes o condiciones, ¿no?, de bienestar mental también. Les digo, ahora está en temas de culturales y medioambientales. Entonces, toda política siempre se sustenta en un marco de idea o de discursos. Piensen ustedes qué es el marco teórico, conceptual, político, ideológico, filosófico y ético, de donde sus temas van a desarrollar. Por ejemplo, podemos hablar en general de las políticas de salud, pero también podemos hablar en específico de las políticas de salud, ¿no? Por ejemplo, una política de salud que tiene que ver con los trasplantes, por ejemplo, que es muy importante, es una política muy importante. Pues, ¿qué idea tienen los trasplantes? ¿Verdad? Para mucha gente todavía, híjole, pues es como, ¿no? Yo conocí, por ejemplo, papás que con una visión de trasplante, pues, le pasan los órganos a sus hijos, ¿verdad? En vida. Otros dirán, no, solo es muerte, cuando me muera, está bien. ¿Qué significa? Hay visiones diferentes. Unos dirán, pues tiene que ser con costo, otros no, gratuito. Entonces, toda política tiene ideas y discursos en los que descansan. Esos a veces no se ven. Pero por eso las políticas son muy diferentes entre sí. Lo que me digo un poco al trabajo de las políticas de juventudes. Pues tú puedes ver al joven como problema, en una política. Y es política de juventud. Metan más policía y más coerción y más control. O lo puedes ver como una persona que necesita una tutela, ¿verdad? No es problema, pero necesitas un tutor que te está diciendo por dónde tienes que caminar. Sobre todo ese tutor adulto, no joven. Otras políticas que dicen, no, pues lo importante de los jóvenes es su energía. Hay que hacer los instrumentos, ¿verdad?, a beneficio de muchas veces intereses que no son de los propios jóvenes. U otras visiones de la juventud que dicen, no te preocupes ahorita, tú eres del futuro, no te preocupes, ya cuando en unos años ya no seas joven, pues ya te rebasó la historia, ¿verdad? O ver a los jóvenes como sujetos sociales, ¿verdad? Tienes problemas, tienes necesidades, pero tienes capacidad también
de aportar no solamente a ti como joven, sino también a la propia sociedad. Es muy importante, idea o discurso. Segundo elemento importante, en toda sociedad moderna, las políticas públicas se construyen a partir de algo que vamos a denominar la legalidad. Es decir, el conjunto de leyes que regulan las relaciones entre una sociedad. ¿Cuál es la legalidad más general de una sociedad? Pues las constituciones, normalmente. Pero también en la Constitución pues hay leyes, en el caso de nosotros hay leyes generales, leyes estatales, leyes especiales, de legislación. En el caso de salud, normas técnicas, ¿no? Casi todos, el área de la salud está basado en normas técnicas, ¿verdad? Que para las planes, que para las campañas de vacunación, que para norma técnica, reglamentaciones y políticas institucionales también, ¿no? Pero fíjense, todo eso es la legalidad. Entonces, en una sociedad moderna, las políticas públicas, además de la idea, descansan en una legalidad. ¿Por qué creen que cuando se discuten políticas, pues se discuten pues en el Senado de la República, en el Congreso de la Unión, ¿no? Porque hay que modificar. Si quieres hacer modificación constitucional, ya sabes. Quieres hacer reformas a las leyes, pues hay otro nivel, ¿verdad? Pero todo sistema de política social va a tener legalidad. Pero también hay otra parte muy importante que tiene que ver con la tercera dimensión de la política, que es la dimensión de la legitimidad. Es decir, el reconocimiento o no de los actores vinculados a la política, a esas ideas, a esos discursos y a esa legalidad. Puede haber legalidad con muy bajo nivel de legitimidad. Puede haber legalidad con alto nivel de legitimidad. Es decir, cuando las leyes son reconocidas por los actores, tienen alta legitimidad. Cuando las leyes no son reconocidas por los actores, tienen baja legitimidad. Entonces, fíjense, la política implica legitimidad. Y la cuarta dimensión es fundamental para nosotros, ¿verdad? Porque es cuando nos damos cuenta en qué se convierte la política. Las políticas no solamente son ideas o discursos, no solamente son leyes, no solamente son reconocimientos, sino las políticas también se convierten en instituciones. Ahí es, fíjense, el momento importante. Y hay políticas que tienen instituciones pues ya de avanzada, ¿verdad? Hay políticas que van a construir y hay políticas donde las instituciones se renuevan considerablemente y permanentemente. En salud, ustedes van a ir a ver, ¿verdad? Ahorita está planteando una institucionalidad nueva, integradora de todo lo que tenemos en términos de salud. Institucionalidad. Pero también estas dimensiones, pues ya como que dice uno, no, pues por aquí vamos, ¿verdad? Las políticas no solamente son ideas, leyes, reconocimiento, instituciones, sino las políticas también se transforman en planes, programas y proyectos. Y ahora en modelos, y ahora en protocolos de actuación, ¿no? El marco programático de las políticas. Eso van a ser muy importantes. Pero no solamente es el marco programático, sino ustedes saben muy bien cómo se opera un programa, el marco operativo. Que hay veces esta dimensión es como la menos importante. Casi todo se queda en el marco programático. Yo digo, no, el marco operativo, ¿qué es estratégico para la política? Yo pensaba ahora que salió este programa de atención a jóvenes. 3.600.000 jóvenes. ¿Cómo le vas a hacer para bajarle el recurso a 3.600.000?
pues tienes que pensar en un tema operativo. Si yo cuando fui subdirector del Instituto de la Juventud, con 10,000 jóvenes, decía 3,600,000. Y no todos viven en las ciudades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le vas a hacer para eso? Pues hay que pensar en lo operativo, ¿verdad? También. Lo operativo es el nivel que concretiza la política en acciones. Y ustedes pues, saben mucho de eso. También tienen que saber de eso. Tenemos como trabajadores que saber de todo. Y luego, las políticas tienen una dimensión evaluativa. Es decir, qué resultados, qué impactos, qué alcances, qué han generado. Y lógicamente que en el módulo hablamos en general de políticas y específicamente políticas de salud, ¿no? ¿Qué vamos a hacer aquí en este trabajo? Pues vamos a hacer algo muy sencillo pero a la vez muy complejo. Vamos a hacer un pequeño ensayo de análisis de política. No vamos a ver todas las dimensiones, ¿no? Pues, no es mi trabajo de mi materia de ciencias políticas, que tengo un semestre, sino aquí pues van a tener un mes para hacer su trabajo, ¿verdad? Con esta explicación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a retomar, primero, a delimitar un tema de política de salud que ustedes manejan. Ese va a ser el primer tema. Hay que delimitar, ¿vale? A ver, me interesa a mí, yo trabajo en urgencias. Bueno, sobre urgencias, en salud. Trabajo en el primer nivel de atención. Bueno, lo que ustedes manejen, lo que ustedes sean expertas. No nos vamos a ir a analizar otra cosa que, por eso, lo vamos a hacer rápidamente, ¿verdad? Entonces, primero, delimitar su tema de análisis de política de salud. Delimitarlo, ¿vale? Segundo, vamos a tratar de, a partir de esa delimitación, identificar las ideas y los discursos de su tema delimitado. Vamos a hablar muy genéricamente de su legalidad. ¿Qué legalidad? Pues está desde la Constitución o en la ley o solo en un reglamentito, ¿no? No van a poner todas las leyes, la van a analizar, van a hacer un pequeño, ¿no? Por eso necesito que ustedes se centren en esta delimitación, en lo que ustedes manejan, porque previamente pues hay un conocimiento, tanto de la idea, del discurso, de la legalidad. Vamos a pensar en la legitimidad con la posición de ustedes, con su opinión de ustedes. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con esas ideas, esos discursos y con esa legalidad? O si están de acuerdo, o están de acuerdo con alguna cosa y no con otra cosa, ¿verdad? Tercero, la institucionalidad. Si ustedes consideran que la institucionalidad, desde donde esta política es adecuada o no. Y finalmente nos vamos a quedar en el marco programático. Si hay algún programa, algún proyecto, y ustedes cómo lo ven, o buscan hacer alguna modificación, o está bien y no hay que hacerle nada, o está bien y hay que hacerle algo, o está mal y hay que hacerlo todo otra vez, ¿no? Y ahí nos vamos a quedar. Idea, legalidad, legitimidad, institucionalidad y marco programático. Ya el marco operativo pues es más, algo que ustedes ya conocen, y el marco evaluativo es más complejo. No lo vamos a hacer, vamos a hacer un análisis, ¿sí?, de cada una de estas dimensiones. Este es un modelo de análisis de política. Vamos a hacer un ejercicio muy delimitadito, por eso hay que delimitar muy bien. Vamos a hacer en una cuartilla máximo la idea o el discurso. Ustedes, yo quiero que salga de su, para mí la idea de la política de promoción comunitaria de la salud que yo trabajo
tiene estos principios, estas ideas, estos discursos, ¿no? Con sus palabras. Está basada en la Ley General de Salud o en un programa específico, en una política institucional, o no tiene o en una norma técnica, también, en otra hojita, máximo otra cuartilla, la segunda dimensión. Tercer dimensión, su opinión, ¿verdad?, sobre esas ideas y sobre esa legalidad. La opinión de ustedes. Máximo otra cuartilla. La institucionalidad. Dentro de esta institución, pues está un área que es muy pequeña, o es más grande, o está bien, está muy ambicioso. Igual, su opinión. Y sobre el marco programático. 5 cuartillitas van a ser. Yo siempre les digo, ustedes trabajen, bueno, yo soy como súper sistemático, yo digo que son como capítulos de telenovela, ¿no? Son 5 capítulos de telenovela. Hagan el primero, ¿no? Van a tener una semanita. Segundo, otra semanita, no es de día, ¿no? Tercero, otra semanita. Cuarto, otra semana. Quinto, otra semana. En 5 semanas vamos a entregar el ejercicio de análisis de política, que si no me equivoco es el 16 de febrero. Van a entregar su segundo trabajo de análisis. Entonces, traten de hacer una síntesis. Todavía es un ensayo. Este segundo todavía es un ensayo. Ya el tercero ya es un proyecto de investigación. No se preocupen, lo vamos a ver en todo el libro, ¿no? Este todavía es un ensayo. Entonces van a poner su nombre, su delimitación, acuérdense. Antes de esto, delimitar muy bien. Delimitar su tema de política, si es de salud, porque hay otras compañeras que están haciendo el diplomado por administración en otros campos, no necesariamente en salud, pero también pueden hacerlo en otro campo, ¿no? Hay compañeras y compañeros que están haciendo en otros campos, ¿no? Yo digo en salud porque genéricamente el diplomado es en salud, mayoritariamente, vaya, ¿no? Hay otros compañeros que están haciendo también trabajos en otros campos. Entonces, que sea de utilidad, ¿para qué? Para su campo. Que después digan, oye, mira qué bonito ensayo, hasta se lo voy a dar a mi jefa para que lo vea. Ah, muy bien, pues eso ya es un elemento de utilidad. Acuérdense que su memoria final es la integración de todos sus trabajos. Ya después les decimos, le dan una manita de gato, ¿no? Esa es su memoria final. Y vamos a ir trabajándolo adecuadamente. Ya después, pues ya el operativo y lo evaluativo, nos vamos a quedar en lo que podamos. ¿Sí? Sí. ¿Dudas, comentarios? No, porque había muchos comentarios sobre el segundo trabajo, pues es este trabajo. Un ensayito de máximo 5 cuartillas, a lo mejor una pequeña introducción de una media cuartillita y una conclusiones y propuestas de otra media cuartillita, 6 máximo. Máximo. Traten de sintetizar todo el conocimiento que tienen y por eso es muy importante su delimitación. Van a tener todavía tiempo para, si tienen dudas, pues aquí con los compañeros que ya me han acompañado en el ciclo de diplomado, pues ya son expertos en análisis de política pública también, ¿no? Entonces entre los 4 leemos cualquier duda que tengan. Pero está muy sencillo. Este modelito ha sido muy utilizado afortunadamente en muchos ámbitos, no solamente el trabajo social, ¿no? Pero nos vamos a quedar con los 5 primeros. Idea o discurso del tema de política de ustedes. Legalidad. No poner todas las leyes lo que dicen, de manera muy genérica. Legitimidad, su opinión sobre esa ley, sobre esas ideas. Marco institucional, la institución, y marco programático. Y ahí nos vamos a quedar.
para poder entregarlo el 16 de febrero. Y les digo, háganlo como, yo siempre trabajo así, como, si voy a leer un libro y tiene 10 capítulos, digo, no, pues cada capítulo cada 3 días, ¿no? Que si piensas, no, hombre, tiene 10 capítulos, ¿cuándo lo voy a acabar? No, es programas. Al menos yo así me programo, como capítulos de telenovela. Entonces, ¿qué van a hacer? Un análisis cada semanita. Creo que les da perfectamente. Bien. ¿Dudas, comentarios? ¿No? Pues con eso cerramos módulo de política pública. Les digo que vimos lo genérico de la política pública, de la política social y de la política de salud, y que a ustedes ahora, les digo, tengan elementos metodológicos para analizar políticas. Este es un modelo de análisis. Hay otros modelos de análisis, ¿no? Con este creo que para trabajo social nos ayuda a aclarar. Y hay veces, les digo, que en muchas ocasiones, como nosotros estamos más en esta parte operativa, hay veces que es más complicado conocer lo de arriba, ¿no? Hay luego hasta sorpresas. ¿A poco la ley dice eso? ¿O la ley no dice eso? Salud, salud. Muy bien. Pues nos vamos. ¿Cómo andamos de tiempo? A las 11:25. Pues vámonos